Normalmente cuando usted va al mercado o va al supermercado y va al área de frutas, no me va a dejar mentir que busca lo mejor. Y sin duda una de las cosas que es mayormente manipulada son los aguacates, ¿sí o no? Porque necesitamos tomarlos, palparlos y ver, ¿verdad? Ya cuando uno lo siente demasiado aguados, dice, ya está pasado. O si lo siente demasiado duro, dice, quizás este me va a servir porque me lo voy a comer el fin de semana, entonces para esa fecha va a estar. Entonces normalmente nosotros elegimos lo mejor cuando vamos al súper o al mercado. Pero en la vida espiritual también tenemos que escoger lo mejor. Tenemos que buscar cuáles son los elementos más beneficiosos para nuestra vida y de esa forma tomarlos. Porque de la misma manera como un producto está en un estante, los mismos elementos están en la palabra de Dios para poderlos tomar y utilizarlos, implementarlos en nuestra vida, tener un beneficio propio de esos elementos, porque hay un listado grande de artículos en la palabra de Dios que pueden ser usados por nosotros y que traen beneficio. Así que este principio que vamos a estudiar está ubicado en Proverbios. Y si usted me acompaña a Proverbios capítulo 11, todo el pasaje, creo que desde el capítulo 10, viene hablando acerca de ser justos. Pero hay una porción que está en el capítulo 11, versículo 24 al 26, que habla acerca de este principio que vamos a aprender esta mañana. Y dice de esta manera: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Está sobreentendido que el principio que vamos a aprender es acerca de la generosidad. Generoso, ¿qué es esa palabra en nuestro momento? Bueno, algunas definiciones lo expresan desde un hábito de dar, el hábito de poder ofrecer, compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Además, se va a caracterizar hoy en día desde la perspectiva sociológica como una virtud social. Es decir, que si vemos a un pueblo que da, estamos diciendo tiene una virtud social. Pero desde la perspectiva bíblica, desde el inicio, tenemos este principio de ser generosos. Es una actitud del corazón, no es una actitud que van a ser desde algunos ideales, aunque la generosidad puede tener un malentendido de buscar un beneficio propio. Pero cuando hablamos de que es producto del carácter o de la actitud del corazón, es porque cambia la perspectiva. En muchas de las ocasiones la sociedad nos enseña que podamos guardar, que podamos tener. Mientras más acumulamos, es mejor, porque acumulamos riquezas, acumulamos posesiones, acumulamos muchísimas otras cosas más, y para la sociedad es lo correcto. Pero desde la perspectiva bíblica, mientras más damos, es mejor. Y es por eso que es una actitud del corazón. De manera natural, el ser, la persona, va a luchar contra este principio de la generosidad, porque el pecado que está en nosotros va a luchar. Normalmente la codicia, la avaricia, todos esos elementos negativos que están en nuestra vida y que están luchando contra el espíritu, hace que nosotros podamos tener. Y si tengo 2 aguacates, pues quisiera los 2 aguacates o un tercero, pero no quiero dejar o soltar o entregar ese aguacate. Y en muchas de las ocasiones ustedes quizás ya han escuchado, ¿verdad?, de otros o de mí, de que a mí me fascinan los mangos. Yo disfruto la época de mango aquí en la universidad y quizás ahí estoy revelando secretos, ¿verdad?, íntimos del capellán Daniel, pero desde que 2017
o 2016, no recuerdo, el ver estos campos, ¿verdad? De mangos que hasta se pierden. Pero cuando yo llego a tener un mango verde, ahí estoy luchando con mi carácter, ¿verdad? Estoy luchando con el Daniel que debe de morir, ¿verdad? Pero si hay un mango maduro, yo hasta ni lo vuelvo a ver porque a mí no me gusta el mango maduro. Me lo puedo comer, se los puedo aceptar, podemos disfrutar y chorrearnos los codos, ¿verdad? Del mango, de lo sabroso que es. Pero si usted me pone a escoger entre un mango verde o un mango maduro, yo siempre le voy a escoger el mango verde. Así que si alguien quiere regalar, ¿verdad? Para esa época, mango verde. Pero eso es la generosidad del corazón. Y tengo que decir, debo de entregar. Así que el primer principio que nosotros encontramos acá es una actitud desinteresada. Se trata de dar una disposición para hacer el bien. Y aquí es donde comenzamos a luchar con nuestro interior. Porque muchas veces queremos el bien personal, el bien para mí, no el de los demás. Primero yo y luego, si alcanza, para los demás. Y además, el hecho de ayudar a las personas de manera honesta, priorizar el bienestar ajeno sobre el propio. Hay mucho de qué hablar en el Nuevo Testamento de cómo Jesús enseña este principio. Pero el principio de la generosidad tiene una base y que es la multiplicación. Y no voy a hablar acerca de esta nueva tendencia, ¿verdad? De voy a dar para tener 100 veces más. No. Sino que el texto del versículo 24, si ustedes nuevamente lo leen, dice hay quienes reparten y les es añadido más. Esta es una paradoja, ¿verdad? Una cosa que uno puede decir, ¿por qué? Si yo estoy dando, ¿cómo es que voy a obtener más? Según la lógica humana, como decíamos al inicio, si damos, nos quedamos con menos. Imagínense si usted dice, tengo 2 zapatos y doy uno, obviamente me quedo con menos. Esa es la lógica humana, es la matemática humana. Pero Dios establece desde el inicio que si nosotros damos generosamente, vamos a recibir más. Tenemos un ejemplo muy importante en el tema agrícola, en la parte rural, cuando el sembrador va, él no anda escatimando cuántas semillas va a usar. Él solo compra el saco de semillas o ha acumulado semillas en toda la recolección de los frutos y comienza a sembrar porque sabe que mientras más cantidad de semillas siembre, así va a producir fruto. Esa es la lógica espiritual. Mientras más doy, más voy a obtener. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque si lo hacemos con un carácter deseoso de tener y de tener, pues el Señor no va a proveer, porque tenemos que hacerlo genuinamente, tenemos que hacerlo con un carácter correcto, con un corazón sincero, viendo la necesidad del otro y sin esperar nada a cambio. Cuando yo me despojo, yo doy con un corazón correcto, comienza a actuar esta generosidad de parte de Dios para recibir mucho más. Luego nosotros podemos ver que no solo bendiciendo a otros de manera económica, puedo dar. Podemos hacer demasiado listado de cosas que puedo ofrecer, pero podemos encapsularlo en ciertas cosas. Una es lo económico. Si usted tiene y puede dar, dé. Pero hay otras cosas que nos limita y dice uno, no tengo lo económico para dar. Pero hoy en día, en este momento en el que nosotros vivimos, hay un bien preciado que tiene un valor que muchas veces ni se puede contar, y es el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Bueno, para nosotros, si usted hace una matemática, con su salario puede sacar cuánto vale la hora trabajada. Pero si usted puede ver y observar a gente que vende sus servicios por hora, por tiempo,
Hay personas que ganan muchísimo por su tiempo. Así que usted puede dar tiempo. Hay personas que necesitan amigos. Aquí en el trabajo. Es muy sorprendente saber de que aquí en el trabajo es donde más necesitamos amigos porque pasamos más tiempo. Entonces yo puedo ofrecer y dar mi amistad sincera. No una amistad para encontrar un beneficio al final de la semana, de me voy a hacer amigo de esta persona para obtener un cargo diferente, para obtener un crédito, algo, ¿verdad?, que me ayude a mí, sino ser totalmente sincero en el nivel de amistad. Es muy debatible decir de que si en el trabajo debo de tener amigos o solo compañeros. Pero creo que desde la perspectiva espiritual necesitamos dar una amistad sincera. Porque hay personas que vienen con cargas espirituales, con cargas emocionales, que necesitan de que alguien los escuche. Daniel, pero escuchar no implica dinero. Claro que no implica dinero, por lo cual lo puedo dar. Puedo ofrecer. ¿Y qué dice el texto? Hay quienes reparten. ¿Y qué más? Se les ha añadido más. Usted puede decir, yo voy a ofrecer amistad, voy a ofrecer tiempo, voy a ofrecer cosas materiales como un vestido, un pantalón que ya no me queda y lo voy a ofrecer. Usted está dando algo material que no necesariamente es económico. Podemos ir sumando muchas categorías, ¿verdad?, de esta entrega. Pero tenemos que ser muy sinceros que dentro de este versículo hay un riesgo de egoísmo. Hay un riesgo de parte de nosotros que está, como lo mencionábamos al inicio, basado en nuestra vida pecaminosa. Hay quienes reparten, pero hay quienes retienen. Hay alguien que está acumulando. Este tipo de personas, según este pasaje de Proverbios, va a acabar en pobreza. Y no estamos hablando de pobreza económica, porque usted me podría decir, mira, Daniel, pero yo veo a muchos millonarios que tienen plata, tienen lujos. ¿Y cómo es que ellos no son generosos y tienen muchísimo? Yo quiero expresar de que el principio de la palabra de Dios no es desde la perspectiva humana, es espiritual. Por lo cual, cuando vemos este tipo de personas, debemos de preguntarnos si son pobres espiritualmente. No hay mayor gozo, no hay mayor beneficio que poder dar a alguien y sentir una satisfacción personal. Muchas veces yo he podido ceder, he podido recibir, y al ver a esas personas con gran entrega diciéndome, toma, agárralo. Y yo, no. O cuando yo quiero ofrecer algo y es, más, y no me vas a cobrar. No, no te voy a cobrar, ¿verdad? Primero porque no puedo, me van a meter una sanción, ¿verdad? Y toma, ¿verdad? Y estoy hablando con los estudiantes, porque a veces llegan los estudiantes a la oficina y es como, Daniel, necesito un folder, necesito entregar una actividad, y es como, tengo uno, lo voy a dar. Y tenemos a veces folder que fueron usados en una reunión, no están manchados, están en buenas condiciones y lo puedo dar. Entonces, si yo puedo entregar y ser generoso, debo de también tener el cuidado de que cuando retengo, puedo llegar a tener pobreza. Imagínense en el ejemplo que hablaba acerca de la amistad. Si yo estoy reteniendo mi sincera amistad con otros, voy a estar pobre espiritualmente, porque el Señor me manda a que pueda tener unidad en el equipo, que pueda tener una entrega y que pueda cubrir las necesidades de las otras personas. Hay varios versículos que me dicen que pueda observar a las personas y responder a esas necesidades. Y qué interesante, porque nuestra misión dice eso, que el estudiante cuando salga de acá va a tener que responder a los cambios y las necesidades de la sociedad. Está implícito la generosidad. Porque si no, el sistema de educación fracasaría, si todos estarían enfrascados en tener dividendos por el servicio que doy. Muchas veces enseñamos y construimos en los estudiantes que su profesión, antes de ser un reconocimiento económico, debe de estar el bien social. ¿Qué vas a hacer con tu profesión cuando estés allá afuera? Si solamente la estás estudiando para obtener riquezas, pues estás tomando una decisión que va a ser más difícil. Pero cuando tú escoges una profesión para hacer un bien para las demás personas,
lo demás va a ser añadido. Y ahí estamos hablando del recurso económico. Lo mismo podemos nosotros pensar esta mañana. Cada uno de ustedes tiene una profesión, cada uno de ustedes tiene una formación académica. ¿Cómo la está usando? ¿La está usando para ser generoso o la está usando para encontrar solo beneficios personales? Versículo 25. Si ustedes me ayudan a leerlo, dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La promesa de prosperidad, en el buen sentido del texto. Dios promete bendición, pero la promete a las personas o al alma generosa, a la persona que ha considerado dar. Esta bendición puede ser ya sea material, y algunos de nosotros podría tener un mal concepto de si yo doy $10, entonces voy a obtener $10 o mucho más. Pero en la matemática y en el actuar de Dios no es así. Porque nosotros podemos dar algo, pero no vamos a encontrar o no vamos a recibir la misma característica. Es decir, si yo doy dinero, no necesariamente Dios va a entregar dinero. O si yo doy vestido, no necesariamente Dios va a dar vestido. Lo que sí tenemos presente en este principio de la generosidad de Dios o de la bendición de Dios es que Él va a entregar con la misma medida de generosidad para nosotros. Y esto es muy importante. Dios va a bendecir, pero nos va a bendecir emocionalmente, espiritualmente. Nos va a dar elementos que quizás no se van a comparar con lo que nosotros hemos dado. Porque podemos decir y llegar quizás a la iglesia, ¿verdad? No, voy a dar el diezmo, voy a dar esto porque lo necesito. No va a suceder así. El Señor sabe cada una de nuestras necesidades, pero está viendo nuestro corazón y lo está observando a usted. Por lo cual debe de ser generoso desde el principio correcto, desde la actitud correcta de dar sin esperar nada a cambio. Esta bendición que habla acerca de la prosperidad, dice el versículo: el alma generosa será prosperada. El día de ayer hacíamos un par de comentarios con los teólogos de la capellanía, ¿verdad? Y es bien divertida esta palabra prosperar. Y no sé si me voy a meter en problemas, ¿verdad? Pero sí me voy a meter en problemas. No vayas, Pablo, ¿verdad? Pero la palabra en el original, si usted la traduce y va a ver al idioma original, se llama gordura. Entonces usted ya puede decir, ¿verdad?, que el hermano Germán no es gordo, es próspero, ¿verdad? Es próspero. Y quizás de ahí nació, ¿verdad?, la frase de: y mira, el hermano está bien bendecido, ¿verdad? Bien bendecido. Quizás de ahí nació, ¿verdad? Pero es interesante que esta palabra prosperar o próspera viene de la raíz engordado o engordar. Y vean por qué. Porque tiene que ver con la imagen de que, de que en el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía mucho, se estaba diciendo que estaba en abundancia y tenía una satisfacción plena. Estaba con muchas cosas. No ahora la connotación, ¿verdad?, de gordo porque está sobrepasado del peso, sino es porque tenía. Entonces muchas veces nosotros podemos ver que el principio de ser generoso nos va a llevar a tener más. Luego tenemos el final de ese texto que dice: y el que saciare también será saciado. Y esta me gustó mucho, ¿verdad?, cuando lo estudiaba, porque tiene una connotación muy importante en la cultura del Antiguo Testamento y tiene que ver con el agua. Ustedes saben muy bien de que en el Antiguo Testamento era necesario tener pozos para poder sacar el agua y tener consumo. Y ya saben muy bien de que el ser humano necesita consumir agua y si no, se muere. Por lo cual el agua tiene una connotación de vitalidad, de vida, pero también tiene una connotación de bendición, de prosperidad. En el Antiguo Testamento, las familias que podían llegar a tener un pozo se les reconocía con un gran valor económico.
Tenemos a los patriarcas que construían pozos y porque tenían la suficiente riqueza para construir, lo tenían a disposición. Pero es muy curioso si usted va al Antiguo Testamento que el uso de esos pozos no era exclusivamente para la familia, era para el pueblo, para la ciudad o para todas aquellas personas que transitaban en ese lugar. Me recuerda una de las escenas más hermosas del Nuevo Testamento cuando Jesús tiene que ir al pozo porque había una mujer con la que tenía que predicarle. ¿Y qué le dice Jesús? Dame de beber. Un elemento importante que tiene más principios que aprender, ¿verdad? Y que quizás en otro momento lo vamos a hacer. Pero cuando vemos el hecho de ser generoso en el contexto de este versículo es que el que saciare, el que diere de beber, será saciado. Encontrará agua, tendrá agua. Y esto es sumamente importante para nuestras vidas porque nosotros tenemos un recurso muy importante que dar. Y aquí puede usted encontrarlo y colocarlo en la lista, y es la palabra de Dios. Ese bien tan importante para el ser humano que da vida, usted lo tiene en su vida y lo puede entregar gratuitamente. Y hay textos que dicen que así como recibimos de gracia, lo podamos entregar de gracia. Si usted está recibiendo perdón de Dios, usted puede entregar perdón. ¿Por qué no perdonar si lo estamos recibiendo? Eso es generosidad también. Podemos también nosotros ver que cuando vivimos para bendecir a otros, para dar a otros, Dios asegura que vamos a recibir lo que necesitamos. Tal vez, como mencionaba al inicio, no de la misma forma, pero siempre a la medida de la gracia de Dios. Y eso es mucho, porque la gracia de Dios es inmensa. Así que tenemos un ciclo en el proceso de ser generoso. El que da, también recibe. Cuando nosotros bendecimos a otro, Dios nos bendice. No salimos perdiendo. En la vida espiritual, en la relación con Dios, en este tema de la generosidad, no salimos perdiendo. Al contrario, cuando lo hacemos de un corazón correcto, cuando lo hacemos con la voluntad propia, nosotros vamos a obtener bendición de parte de Dios. Y por eso el énfasis, ¿verdad?, de la serie, elige lo mejor. ¿Estamos eligiendo el dar? ¿Estamos buscando oportunidades para bendecir a otros? Para poder dar aquello que nos sobra, aquello que tenemos doble, triple, que tenemos almacenado y guardado por mucho tiempo, ¿lo podemos dar? ¿O lo queremos guardar únicamente porque decimos, me costó mucho? Me costó tanto, ¿verdad? ¿Y por qué lo voy a regalar? ¿Por qué lo voy a dar? Así que también nosotros podemos ir y hablar acerca de elementos muy tradicionales. Por ejemplo, hay maestros, ¿verdad?, que tenemos diciendo esta frase. Para mí, cuando enseño, me es mucho mejor para mí porque aprendo. Y no sé si usted tiene la misma opinión. Cuando usted enseña un principio, el maestro es el que aprende el doble, porque lo repasó, lo asimiló, lo enseña y también lo está aplicando. Está una matemática de aprendizaje el doble. Entonces, cuando usted tiene la posibilidad de ser generoso, quizás no puede ser económicamente, no tiene materiales, el tiempo se le está agotando porque la semana es larga, ¿verdad? Y el tráfico es enorme, no tiene tiempo. Quizás no tiene la oportunidad de tener amistad, pero quizás sí tiene la posibilidad de dar sabiduría, conocimiento. Y esa es una de las cosas importantes que tienen los maestros hoy en día. El poder dar sabiduría. Usted tiene mucha bagaje de conocimiento. Tiene maestrías, tiene hasta doctorados, tiene licenciaturas, tiene diplomados, tantas cosas que ha aprendido, y qué excelente que una persona tenga ese aprendizaje continuo. Pero ¿cuánto está dando? Podemos ser una caja abierta de aprendizaje y eso es generosidad. Hay cosas tan típicas, ¿verdad?, del manejo del Excel. No, yo pagué un diplomado para aprender Excel. ¿Cómo le voy a enseñar
esa operación a alguien, ¿verdad? Y a mí me costó tanto. Egoísmo de sabiduría. No, hombre, ¿y cómo voy a enseñar este proceso si vieran, si en la universidad he invertido tanto en esto, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo lo voy a enseñar? Mejor que se meta a aprenderlo, ¿verdad? De otra manera, independiente o no sé. Tenemos un problema de generosidad. Si usted sabe un proceso, si usted tiene conocimiento en algo, puede ser generoso dándolo. Yo he encontrado mucha sabiduría en muchos de ustedes que los veo ahorita, ¿verdad? Me llego y me siento y les digo, explíquenme y me explican. Pero podamos tener el cuidado de que nuestra sabiduría, de lo que hemos acumulado de inteligencia, pueda ser un bien que podamos dar. Eso está presente dentro de el dar con corazón. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Si usted da, va a encontrar de parte de Dios una bendición. El último versículo, el impacto. ¿Qué podemos encontrar cuando somos generosos? Dice el versículo 26, el que acapara el grano, el pueblo lo va a maldecir, pero bendición, será sobre la cabeza del que lo vende. Y aquí tenemos un contraste, porque el texto ya no viene hablando sobre generosidad simplemente de dar, sino transforma ese término de dar por vender. Y vean que aquí la palabra de Dios está a favor del comercio, de la transacción económica, está totalmente de acuerdo. Pero vean que el principio de este texto es que el que está acaparando, el pueblo lo va a maldecir. ¿Cómo se ve eso evidenciado? Mientras yo trato de acumular y no hacer nada con eso, quienes tienen un efecto, una causa de ese acaparamiento que yo tengo es las personas beneficiarias. Imagínense si usted tuviese la posibilidad de tener un predio que podría estar abierto para un parqueo en la colonia, ya no hay espacio y usted lo acapara, lo cierra, ¿quién es el perjudicado? No es usted, es la comunidad. Entonces tenemos una razón social cuando nosotros damos. Y aquí está la cosa importante cuando nosotros decimos, yo lo puedo vender. Claro que lo puede vender. Lo puede poner a disposición bajo una cuota, bajo cualquier método económico para poder encontrar beneficio. Pero ¿cuál es el peligro de esto? Es que dice que aquel que acapara el grano lo va a maldecir el pueblo. Pero bendición será para la cabeza del que lo vende. Y aquí el problema es que cuando queremos acumular tanto para incrementar precio, tenemos el problema. La inflación, el acaparamiento de productos en la sociedad, sin duda va a aumentar la demanda y aumenta el precio. Y ahí está el empresario diciendo, hoy es mi momento. Abramos las bodegas y comencémoslos a vender a cierta cantidad superior al precio de mercado. Grave error porque va en contra del principio bíblico. Hay un relato en el Antiguo Testamento que está José, se recuerdan, ¿verdad? Que llegó a la casa de esta autoridad y se le delegó que tuviese cuidado de los graneros. Él acumuló la bendición de 7 años. Acumuló la bendición de 7 años en esos graneros. Pero dice el texto que llegó el momento de las vacas flacas, es decir, el momento de la escasez. Y si ustedes revisan ese texto, dice que la autoridad le dijo a José, hagan lo que él les diga. Él vino, abrió los graneros, pero no los regaló, lo comenzó a vender. Interesante porque en medio de la escasez uno puede decir, no, entonces lo voy a regalar porque hay necesidad. Claro, si usted puede regalarlo, regálelo. Pero si usted puede encontrar un beneficio, pero ese beneficio tiene que ser para contribuir a la necesidad del otro. Si usted vende camisetas o vende cualquier cosa, no lo ponga tan alto el precio porque va en contra del principio de la generosidad.
Cuando nosotros vemos ese relato de José, vemos que el efecto de la generosidad, porque ahí ellos como Egipto podrían decir, nosotros lo acumulamos, es de nosotros, ¿para qué lo voy a vender y para qué lo voy a dar? Pero dicen que muchas personas llegaron y compraron. Y sin duda todavía el pueblo de Dios llegó y fue beneficiado por esa actitud de José. Cuando nosotros tenemos una actitud de ser generoso, podemos contribuir a la sociedad y poder actuar. Quiero cerrar esto, ¿verdad?, de esta parte, porque cuando usted da, usted acumula bendición sobre la cabeza, y esta es una connotación de ser ungido en ese texto, encontrar un reconocimiento. Cuando nosotros somos generosos, estamos construyendo en nosotros reputación. Y para cualquier mercadólogo, para cualquier relacionista público, la reputación es un bien intangible que vale muchísimo. Cuando yo cuido mi vida, mi carácter, mi forma como las personas me van a ver, debo de estar cuidando, porque el tema de la generosidad me va a ayudar a que las personas no tengan una opinión mucho más de la que deberían de tener de mí, si no es la opinión correcta. Cuando vean a Daniel puedan decir, búscalo a él es generoso, él es bueno. Caso contrario, si me ven a mí y le dicen, deberías de buscar a alguien más, porque él no te va a ayudar. No, cometes un error si vas a llamarle. Entonces, contribuye la generosidad a acumular un reconocimiento en nosotros como bendición, porque tiene que haber un efecto positivo en nuestra reputación. ¿Qué van a decir de nosotros? Y no lo haga con el sentido de, pues voy a dar más, ¿verdad?, para que digan más cosas bonitas de mí, porque al final puede ser que eso sea contraproducente. Cierro con esto. En la Biblia tenemos uno de los mejores ejemplos de generosidad. Romanos 8:32 dice que Él, hablando de Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó ni aunque sea, ni por lo menos a su propio Hijo, lo entregó. Y luego más adelante en Filipenses 2:6 dice que Jesús, aún siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como en algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mejor ejemplo de generosidad, de entrega, de dar, es Dios. Dio a su Hijo. Jesús dio su vida. No quiso aferrarse a lo que tenía como autoridad, siendo igual a Dios, sino que se despojó. Y nos dio no solamente perdón de nuestros pecados, sino tenemos vida eterna. Porque podríamos decir que el perdón de pecados puede ser momentáneo, porque mañana voy a volver a pecar, entonces puede hacer que se limite eso a dar. Pero el perdón de Dios es continuo, Él sigue dando perdón, estamos en la época de la gracia, pero también estamos recibiendo vida eterna cuando nosotros buscamos a Dios. Encontramos mucha bendición cuando recibimos ese regalo de Dios. ¿Qué podemos nosotros llevarnos esta mañana como reto? Primero, examinar qué cosas tengo. No tengo lo económico, pues puedo tener lo demás. Ya hicimos un par de listados, ¿verdad? Cosas, amistad, perdón, sabiduría o inteligencia, muchísimas cosas. ¿Qué puedo dar? Y segundo, observar a quién dar. Y lo interesante es que la palabra de Dios no hace una distinción de personas. Da a todos. Así que, estimado compañero de trabajo, no solo le dé al que le caiga bien, o no solo le dé a quien le podría dar mucho más. Dele a cualquiera. Y creo que la universidad como estructura organizativa tiene uno de los elementos más importantes porque tiene la responsabilidad social universitaria.
y ahí está integrado la generosidad. Muchas veces nosotros actuamos en esa parte para poder aparecer en las primeras planas de los periódicos. Ahí debemos tener mucho cuidado. Debemos de dar y ser generosos con la sociedad porque es el principio que Dios quiere para nuestras vidas y para la universidad. Y luego vamos a encontrar bendición. ¿Cuánto va a costarle a la universidad la generosidad? No lo sabemos. Eso le toca a las autoridades, ¿verdad? Pero vamos a poder ver hacia adelante y elegir lo mejor para nosotros, personalmente y como institución.